¿Qué tal, amigos y estudiantes de este curso? Es un placer y un gusto el poder compartir con ustedes este ámbito académico para hablar sobre la filosofía del hogar cristiano, un tema realmente muy necesario, muy apasionante, que nos involucra a todos. De alguna manera estamos todos involucrados con el hogar. Mi tema en esta oportunidad es hablar sobre el origen de la familia. Para que nosotros podamos hablar sobre el origen de la familia, necesitamos considerar los orígenes. Ejerce un fuerte efecto sobre la comprensión que nosotros tenemos acerca de la realidad. Creo que nosotros como creyentes conocemos el origen de la familia. Sin embargo, en el mundo en el que vivimos hay otras cosmovisiones que se construyen desde creencias acerca de nosotros mismos y de nuestro mundo, y por lo general estas creencias responden hacia algunas preguntas. Son 5 preguntas fundamentales que se responde en toda creencia que se tiene. La primera pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la base de la realidad? ¿Es Dios? ¿Es la materia? ¿O es ambos? Cuando hablamos del hogar, nosotros necesitamos responder esta pregunta. Segundo lugar, ¿cuál es mi lugar en el universo? Tanto ahora como en el futuro, mi existencia tiene un propósito. ¿Qué sucederá cuando yo muera? Cuando nosotros hablamos del origen de la familia, necesitamos estar seguros de qué estamos hablando. Tercera pregunta que por lo general todas las creencias se hacen es ¿cómo debería conducirme? ¿Por qué debería conducirme de ese modo? ¿Hay alguna norma de moralidad? ¿Eso tiene importancia o no tiene importancia? La cuarta, ¿qué ha hecho que el mundo sea hoy como es? ¿Hay alguna verdad más allá de mi capacidad de sentir o de comprender? Y finalmente, las respuestas que nosotros podamos dar a estas preguntas explica por qué es que existen tantas posturas, tantas creencias que se desarrollan en las personas. Básicamente hay 3 categorías. La mayoría de las cosmovisiones puede clasificarse como pertenecientes a estas 3 categorías: el teísmo, el materialismo o el panteísmo. Cuando hablamos del hogar y por qué las personas tienen conceptos tan disímiles acerca del hogar, es por lo general que están involucradas en alguna de estas 3 categorías. Hablemos, por ejemplo, del teísmo bíblico. Creen en la existencia de un único supremo Dios creador que se ha revelado a sí mismo a los seres humanos mediante la Biblia. Cuando nosotros tomamos esta postura, entonces vamos a creer lo que la palabra de Dios dice en relación al matrimonio. Dios inspiró la escritura de la Biblia, que es su revelación verdadera. Esto sostiene el teísmo bíblico. Desde esta plataforma, el teísmo bíblico ofrece respuestas a esas preguntas que nos hemos formulado al inicio. Por ejemplo, ¿cuál es la base de la realidad? Dios es la fuente y la base de la realidad. El universo es su creación, Dios lo sostiene. ¿Cuál es mi lugar en el universo? Dios creó a los seres humanos a su imagen, pero ellos se rebelaron. Y Dios diseñó un plan por el cual los seres humanos son vueltos nuevamente a traer hacia Dios, a un compañerismo, a una relación mucho más estrecha con su Creador. Tercera pregunta y su respuesta: ¿cómo debería conducirme? Los seres humanos deberían vivir en armonía con la palabra de Dios y rechazar los principios que ocasionan ese mal y seguir lo que Dios dice. ¿Qué ha hecho el mundo lo que es hoy? ¿Por qué el mundo está así?
Originalmente la creación era muy buena porque fue hecha por un Dios bueno. Sin embargo, llegó a corromperse cuando la humanidad se rebeló contra Dios y dio a Satanás la oportunidad de introducir el mal en el mundo. Vean, esta es la postura bíblica. ¿Cómo puedo saber qué es verdadero? La verdad viene de Dios. Él es quien revela a los humanos, principalmente por medio de la Biblia y la conducción del Espíritu Santo. Entonces, esta es la postura del teísmo. Sin embargo, no es la única. El materialismo sostiene que la materia es todo lo que existe y el universo está gobernado por el azar y las leyes naturales. Ellos no creen que haya una esfera espiritual. Esta cosmovisión materialista provee otras respuestas a esas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la base de la realidad? La materia es todo lo que existe, no hay dioses. El universo está gobernado por el azar. Imagínense una persona que tiene una concepción del hogar o que define el hogar a través de esta concepción. Entonces la persona simplemente todo es cuestión del azar. Segunda pregunta, ¿cuál es mi lugar en el universo? Los seres humanos son biorobots complejos que consisten en propiedades físicas y reacciones químicas sin propósito ni valores intrínsecos. Entonces, una persona que tiene esta concepción, imagínense cuando va a enfrentar los desafíos de un hogar. ¿Cómo debería conducirme? Las leyes que gobiernan el universo físico, simplemente ellas son las que gobiernan. No hay una forma absoluta, no hay una norma de moralidad absoluta. El bien y el mal son sencillamente etiquetas para las conductas que nos gustan o que no nos gustan. ¿Qué ha hecho que el mundo esté como hoy? Las leyes de la naturaleza son tales que algunos eventos son favorables y ocurren, y también algunos eventos desfavorables. Todo es el asunto de azar, es el asunto de las leyes naturales. Esa es la concepción que ellos tienen, los materialistas. ¿Cómo puedo saber qué es verdadero? El conocimiento viene por la experiencia y es relativo. La verdad no es absoluta, es simplemente cognoscible. Y la otra concepción es el panteísmo, que está muy de moda en nuestro tiempo. Ellos dicen que Dios y la naturaleza son lo mismo, intercambian. Algunos sostienen que toda la realidad es materia, otros simplemente que todo es espíritu, y aún otros mezclan ambas ideas. Así que el panteísmo es sumamente plástico y se observan las diferentes formas que asume en el taoísmo, el budismo, el animismo y otras religiones y filosofías, que incluyen un temor a la naturaleza o una reverencia religiosa por ella. Las respuestas que ellos dan a las preguntas son muy interesantes. Escuchen ustedes. ¿Cuál es la base de la realidad? El universo es espíritu, dicen ellos. No existe un Dios personal. En cambio, hay un espíritu universal, impersonal, presente en toda la materia. Eso es lo que ellos sostienen. ¿Cuál es mi lugar en el universo? Los humanos sencillamente están evolucionando hacia la divinidad y la unión con el espíritu universal. La muerte concluye el hecho de que uno sea persona, pero no cambia su relación con el espíritu. Eso es lo que ellos piensan. ¿Cómo debería conducirme? No hay nada incorrecto ni correcto. Todos nosotros caminamos por senderos diferentes. Todos estamos evolucionando en lo que hagamos hacia la unidad. Y deberíamos actuar en armonía con la naturaleza y apuntar a aquello que llega al espíritu universal. ¿Cómo definimos cuán bueno es? Simplemente, si tú estás contento con eso, es bueno. Si no estás contento, es malo. Así que esa es la forma como ellos definen. ¿Qué ha hecho el mundo para que sea lo que es hoy? El panteísmo no está preocupado con el tema del bien y el mal. Estas ideas son meras manifestaciones diferentes del espíritu universal, expresados de modo diferente. Todas las cosas están luchando hacia la unidad mediante la evolución del espíritu. Eso es lo que sostiene el panteísmo. ¿Cómo saber qué es verdadero?
Si algo es verdadero o falso, no tiene importancia. Para ellos eso no les calienta, no afecta. Llegar a ser uno con el universo es lo más importante para ellos. Así que cuando hablamos del origen del matrimonio y la familia, nosotros tenemos que considerar que las personas que no tienen la concepción bíblica no van a vislumbrar el matrimonio, no van a considerar las normas en la familia, no van a considerar la importancia de los valores, no van a considerar lo que es bueno y lo que es malo. Simplemente las otras concepciones no toman en cuenta estas cosas. Pero cuando nosotros consideramos desde la perspectiva bíblica el origen de la familia, entonces la cosa cambia. Sí tiene importancia, sí tiene valor cada una de estas cosas que nosotros vamos a considerar. Y nuestro curso tiene esencialmente fundamentado en la palabra de Dios los principios que rigen la familia, y nosotros vamos a hablar desde la perspectiva bíblica. Esto creo que es importante hacerlo notar, porque desde esa perspectiva entonces la familia y el matrimonio tienen mucho que decirnos a través de la palabra de Dios. Nosotros vamos a encontrar una direccionalidad que realmente es importante para nuestra vida. Vamos a hacer una brevísima pausa y luego estaremos volviendo con ustedes. Queridos amigos, hermanos, estamos de regreso con ustedes. Ahora sí nos vamos a abocar a ver el matrimonio y la familia en la perspectiva bíblica. Esto es algo muy importante para nosotros en la palabra de Dios. Nosotros necesitamos volver al Edén, porque allí está todo lo que Dios deseaba para el matrimonio. El consejo de la Sagrada Escritura incluye una amplia gama de consideraciones vitales. Una de esas prioritarias son por qué razones Dios hizo el matrimonio, qué principios sostienen y apuntalan su estabilidad, así como el papel que debe desempeñar cada uno de los miembros de la familia y las relaciones e influencias dentro de la familia. Por la Biblia nosotros sabemos que el matrimonio junto con el sábado fue instituido en el Edén. Dice Génesis 2, 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios entregó a Eva, se la entregó a Adán y los unió en matrimonio. La descripción que hemos leído al final, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, también Jesús la volvió a repetir más adelante en San Mateo, el capítulo 19, el versículo 5, y también fue repetida esta misma expresión por el apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 5 y el versículo 31. ¿Cuál es la norma del matrimonio? La norma del matrimonio es que la ley de Moisés proporciona instrucción sobre el matrimonio. Así que el matrimonio tiene una norma, es la ley que Dios ha dado. Levítico, el capítulo 18, enumera varias prohibiciones relacionadas con el matrimonio, con el incesto, el bestialismo y la homosexualidad. Eso está en Levítico 20, 17 y 21. Así que hay normas que Dios ha puesto para el matrimonio. El Nuevo Testamento habla del matrimonio, pero Jesús tomó como base Génesis, el capítulo 2 y el versículo 24, para enseñar que el matrimonio es indisoluble, excepto en el caso de porneia, que es la infidelidad sexual, según San Mateo 19, 9. Así que Jesús remarcó, le dio validez
a la declaración histórica de Génesis, el capítulo 2. También el matrimonio es un símbolo. En las Sagradas Escrituras el matrimonio sirve de símbolo en la relación que hay entre Dios y su pueblo. Aquí en Jeremías, el capítulo 3, encontramos nosotros ese simbolismo. Dios habla del matrimonio desde la perspectiva de la pareja, ¿no? Dice, versículo 1, dicen: si alguno dejare a su mujer yéndose esta de él y se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal la tierra del todo amancillada? Y le dice Dios: tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Dios toma el matrimonio como un símbolo de su relación con su pueblo. Lo mismo es en Ezequiel, el capítulo 16, y en Oseas, el capítulo 1. En el Nuevo Testamento, el matrimonio es símbolo de la relación entre Cristo y su iglesia. Vamos a leer en Efesios, el capítulo 5, los versículos 22 y 23. Como estamos hablando del origen del matrimonio, estamos viendo desde la perspectiva bíblica cómo es que la Biblia define el matrimonio. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Significa que el hecho de que el marido sea cabeza de la iglesia debiera imitar o estaría imitando el ejemplo de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y cuando se habla de la consumación de las bodas, en Apocalipsis 19, 7 y 9 dice: las bodas del Cordero, cuando Cristo tome a su novia, la iglesia, para estar con Él para siempre. Ese es el simbolismo del matrimonio. Cuando nosotros percibimos este simbolismo, entendemos cuál es el propósito del matrimonio, el origen del matrimonio. ¿Por qué razones existe el matrimonio? Por lo menos encontramos 5 razones. La primera son las bendiciones del compañerismo. Aquí en Génesis, el capítulo 2, dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. No está hablando de un género al decir no es bueno que el hombre esté solo. Está hablando de la humanidad. Una mujer no es completa sin un esposo y una esposa no es completa sin el esposo. Son las bendiciones del compañerismo. Esa es la primera razón. Fíjense que no está hablando de la sexualidad en primer lugar. Lo más importante en un matrimonio es el compañerismo. Es el hecho de llevarnos bien, de vivir juntos, de poder tener armonía, de poder seguir creciendo. La segunda razón, la función de la reproducción. Génesis 1:28 dice: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Qué privilegio que Dios nos haya otorgado el hecho de que nosotros podamos participar en el nacimiento de una nueva criatura. Ese es un privilegio grande y esa es la segunda razón. La tercera son la satisfacción del impulso sexual. Dios nos ha hecho con esos impulsos y Dios ha permitido que el matrimonio pueda ser el lugar donde se puedan consumar, no fuera del matrimonio, sino dentro del matrimonio. En Proverbios, el capítulo 6, los versículos 24 al 32, se habla simbólicamente de la relación de pareja como una fuente de agua que satisface la sed, que satisface al que la bebe tantas veces como pueda llegar. Así que esa es la tercera razón para el matrimonio. La cuarta razón es la adaptación de los hijos al medio social. Y es que el hogar es un lugar donde los preparamos a nuestros hijos para que ellos puedan asimilarse en la sociedad, puedan adentrarse en la sociedad, puedan relacionarse con la sociedad. Dice el Salmo 127:3 que son herencia de Jehová los hijos. Así que el hogar, el matrimonio
es ese medio de adaptación. Y finalmente la quinta razón es el refugio de la familia. ¿Quién no puede decir que cuando vuelve a su hogar encuentra ese refugio, ese lugar feliz, ese lugar cálido, donde nos sentimos seguros, donde podemos hablar con toda confianza porque sabemos que allí nos conocen y nos van a aceptar? Así que esas son las razones para el matrimonio. Permítanme ahora hablar de algunos principios del matrimonio. Dentro del matrimonio, por ejemplo, existen principios. Este principio es el principio de la unidad. Génesis 2:23 dice la palabra de Dios lo siguiente: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Hay un principio de unidad. La palabra de Dios dice, ya no serán más dos, sino serán uno. Esa unidad está íntimamente identificada. Ese es el primer principio. El segundo principio es el principio de la interdependencia. Aquí en el mismo capítulo, el versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí encontramos el principio de interdependencia. Necesitamos crecer, necesitamos progresar. Por eso hay un principio de interdependencia. No hay uno que domine al otro, sino es un principio de interdependencia. También hay un tercer principio que es el principio de endogamia. La palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dios no aprueba esto. El cuarto principio es el principio de monogamia. Dios ha permitido, y su palabra también así lo dice, que el matrimonio es entre dos personas solamente y es exclusivo, es monogámico, no es bigámico. Quinto principio es el principio de permanencia. El matrimonio permanece para siempre. Dice la palabra de Dios aquí en San Mateo el capítulo 19 y el versículo 6, lo que Dios dice en su palabra es que el matrimonio es para siempre, no hay ninguna duda. El otro principio es el principio de privacidad. El matrimonio necesita su espacio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Al formar una familia necesitan su espacio, necesitan su libertad. Y finalmente el último principio es el principio de exclusividad. El matrimonio es exclusivamente para la pareja. No hay ninguna duda. No se lo puede compartir. El matrimonio es exclusivo. Finalmente, permítame hablar sobre los papeles en el matrimonio y la familia. No es tan fácil poderlo hacer muy sintetizado. El esposo o padre desempeña varios papeles importantes, como sacerdote, como proveedor, como protector, como padre y como un amigo y un amante. Estos son los papeles en el matrimonio. Nos tomaría mucho tiempo poder explicar cada uno de estos aspectos. El papel de la esposa, también la esposa tiene un papel muy importante, es la que da a luz a los hijos y los cría, es el ama de casa, es la compañera también. Y yo creo que estos son papeles muy importantes. Finalmente, el papel de los hijos. No son meramente personas dependientes, sino socios jóvenes en el círculo social en el cual nacen o son adoptados. Que son dependientes es algo claro. Lo que a veces no está claro es que también son ayudadores y son compañeros en la enseñanza. Así que esto es el origen de la familia, que nosotros encontramos estos principios en la palabra de Dios. Y mientras nosotros respetemos estos principios y podamos recurrir a la palabra de Dios para cuando hemos perdido un poco el rumbo, creo que el matrimonio cumplirá su propósito por el cual Dios nos ha dado. Por supuesto que vivimos en un mundo lleno de pecado.
Jesús vino para salvar el matrimonio, para redimir el matrimonio y le dio el mismo valor todavía al matrimonio. Y creo que la palabra de Dios tiene ese sentido. Que Dios nos bendiga, que nosotros podamos realmente seguir esos principios que Él nos ha dejado en su palabra para que no perdamos el rumbo. Es mi deseo y oración. Que Dios los acompañe a cada uno de ustedes. Muchas gracias.